Desde Sabrina, que pensó que podía jugar con fuego y pagó el precio más alto, hasta la Katrina, que desafió al cártel y corrió la misma suerte. A lo que se enfrentaron estas mujeres es lo que los estudiosos podrían llamar algún día una lección de arrepentimiento. Aquí están las traficantes que se atrevieron a meterse con el Mencho. María Guadalupe López Esquivel, la Katrina. María Guadalupe López Esquivel, conocida como la Katrina, nació en 1994 en Tepalcatepec, Michoacán. Creció en un hogar modesto y sus primeros años de vida estuvieron marcados por la pobreza y las escasas oportunidades. Su padre era ganadero y su madre ama de casa, y ambos luchaban por mantener a su familia. Desde pequeña, María mostró un espíritu rebelde, despreciando la escuela y anhelando una vida más allá de los confines de su pequeña ciudad. En 2017, a los 23 años, María tomó una decisión que cambió su vida. Abandonó su hogar y se involucró con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Al principio, su papel en el cártel era secundario. Hacía recados, realizaba pequeñas tareas y aprendía los entresijos del mundo criminal. Sin embargo, la ambición y la determinación de María para ascender rápidamente se hicieron evidentes. Su belleza y encanto llamaron la atención de los líderes de los cárteles y empezó a ganarse su confianza. Adoptando el apodo de La Katrina, un guiño a la icónica figura del Día de los Muertos, María abrazó su nueva identidad como una formidable sicaria. Su despiadada eficacia y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para triunfar le granjearon una temible reputación dentro del cártel. Rápidamente ascendió al poder, liderando un escuadrón de sicarios responsables de asesinatos, extorsiones y secuestros. Su belleza y apariencia aparentemente inocente ocultaban una ambición letal, lo que la convirtió en una de las ejecutoras más peligrosas e impredecibles del cártel. Una de las operaciones más infames de la Katrina fue la emboscada a la policía mexicana en octubre de 2017. Bajo su mando, su escuadrón ejecutó un ataque meticulosamente planeado contra un convoy de policías en Aguililla, Michoacán. La emboscada se saldó con la muerte de 13 agentes y varios heridos. La brutalidad del ataque conmocionó a la nación y consolidó el estatus de la Katrina como líder temido dentro del CJNG. La emboscada envalentonó a las fuerzas de seguridad mexicanas, lo que dio lugar a un esfuerzo concertado para capturar a la Katrina y a su escuadrón. El 10 de enero de 2020, las autoridades recibieron una pista crucial que señalaba su ubicación en una casa de seguridad en La Bocanda, Michoacán. Un grupo especial fuertemente armado, que incluía elementos de la Guardia Nacional y de la policía local, rodeó la casa y puso en marcha una operación de alto riesgo para capturar a la famosa asesina a sueldo. A medida que el grupo de trabajo avanzaba, estalló un feroz tiroteo. La Katrina, al darse cuenta de que estaba acorralada, se defendió con su escuadrón en un intento desesperado por escapar. En medio del caos, fue alcanzada por una bala en el cuello. A pesar de las heridas, estaba consciente cuando los agentes irrumpieron en el edificio y aseguraron la zona. Llamaron a los servicios médicos y la trasladaron en helicóptero a un hospital cercano, pero sucumbió a sus heridas en el camino. Con solo 25 años, la vida de crimen y violencia de la Katrina terminó abruptamente, marcando la caída de una de las figuras más temidas del CJNG. Aunque la Katrina murió joven, la siguiente narcotraficante vivió lo suficiente para ser testigo de una profunda tragedia personal. Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, nació el 16 de octubre de 1960 en el seno de una familia profundamente arraigada en el narcotráfico mexicano. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, era un famoso capo de la droga y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, conocido a menudo como el padrino del narcotráfico mexicano. Al crecer en este ambiente, Sandra estuvo expuesta a los entresijos del tráfico de drogas desde una edad temprana. Su belleza y encanto la distinguían, pero fueron su inteligencia y astucia las que realmente definieron su trayectoria. Sandra se casó 2 veces con miembros de alto rango del Cártel de Juárez. Sus 2 maridos acabaron asesinados, algo habitual en el violento mundo del narcotráfico. A pesar de estas tragedias personales, Sandra siguió ascendiendo en las filas del narcotráfico, aprovechando sus conexiones y conocimientos para establecerse como una figura importante. Sandra era conocida por su habilidad para negociar y navegar por el traicionero mundo del narcotráfico, con un nivel de sofisticación poco común. Desempeñó un papel crucial a la hora de facilitar el transporte de cocaína de Colombia a México y luego a Estados Unidos, lo que la convirtió en una pieza clave en el tráfico de estupefacientes entre la región andina y Norteamérica. Sus operaciones se desarrollaban principalmente en la costa del Pacífico mexicano,
lo que le valió el apodo de la Reina del Pacífico. La vida de Sandra estuvo marcada por el lujo y la extravagancia. Vivía en casas opulentas, conducía coches de lujo y era conocida por su gusto por la alta costura. Su estilo de vida contrastaba con el brutal y a menudo violento mundo del narcotráfico del que formaba parte. Consiguió mantener un perfil relativamente bajo durante muchos años, a pesar de su implicación a alto nivel en el tráfico de drogas. Sin embargo, su caída comenzó en 2002 con el secuestro de su hijo. Tras pagar un rescate por su liberación, las fuerzas de seguridad empezaron a investigar sus actividades y, en 2007, fue detenida en Ciudad de México. Su detención fue un acontecimiento importante, ya que supuso la captura de una de las pocas mujeres que habían llegado a las altas esferas del narcotráfico mexicano. Sandra fue acusada de narcotráfico y blanqueo de dinero y extraditada a Estados Unidos en 2012. En Estados Unidos se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y fue condenada a tiempo cumplido más 5 años de libertad condicional. Tras su regreso a México, fue absuelta de la mayoría de los cargos, pero fue condenada a tiempo adicional por blanqueo de dinero. Jocelyn Alejandra Niño, La Flaca. Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca, fue una joven nacida en México que se introdujo en el peligroso mundo del crimen organizado a una tierna edad. Sus primeros años de vida siguen siendo en gran parte un misterio, pero como muchas otras personas en regiones dominadas por la violencia de los cárteles, es probable que se sintiera atraída por el mundo criminal durante su adolescencia. El atractivo del dinero rápido y la promesa de poder son señuelos potentes, y para Jocelyn el riesgo parecía merecer la recompensa. De complexión delgada y aspecto discreto, Jocelyn era una recluta perfecta para el Cártel del Golfo, una organización famosa por explotar a mujeres jóvenes en diversas funciones, desde vigías a soldados rasos. Su apodo, La Flaca, no solo hacía referencia a su complexión, sino que también tenía una connotación más oscura, ya que la relacionaba con Nuestra Señora de la Santa Muerte, una figura esquelética venerada por muchos en el tráfico de drogas. Este apodo presagiaba el violento camino que iba a recorrer. Jocelyn ascendió rápidamente en las filas del Cártel del Golfo, convirtiéndose en soldado raso de la facción conocida como los Ciclones. Este subgrupo estaba inmerso en una mortífera guerra territorial con la facción rival de los Metros. Como soldado de infantería, Jocelyn participaba en violentas escaramuzas para defender el territorio de su cártel, una tarea que llevaba a cabo con valentía y crueldad. Su notoriedad creció dentro del cártel, pero también la convirtió en objetivo. El 5 de enero de 2015, se filtró una imagen de Jocelyn en la página de periodismo ciudadano Valor por Tamaulipas, en la que aparecía sonriendo confiada mientras vestía un chaleco antibalas y empuñaba un arma de fuego. La foto se hizo viral, sacándola de las sombras y convirtiéndola en un símbolo de la brutal realidad de la guerra contra las drogas en México. Sin embargo, esta fama tuvo un coste terrible. El 13 de abril de 2015, el cuerpo desmembrado de Jocelyn fue encontrado en una hielera en Matamoros, Tamaulipas, junto a otras 2 víctimas mutiladas. El horrible descubrimiento conmocionó a la nación y sirvió como un sombrío recordatorio de la violencia que impregna la vida de los cárteles. Jocelyn había sido torturada antes de morir, un final brutal que subrayaba la naturaleza implacable del mundo del que había formado parte. Su asesinato fue un mensaje de los Metros, una advertencia a sus rivales de los Ciclones, que ilustraba lo mucho que estaba en juego en su conflicto. Melissa Margarita Calderón Ojeda, La China. Melissa Margarita Calderón Ojeda, conocida como La China, nació en 1984 en La Paz, Baja California Sur. Su vida empezó como la de muchos otros miembros de su comunidad, pero pronto dio un giro oscuro que la llevaría a la infamia como una de las líderes de los cárteles más temidos de México. A los 20 años conoció a Eric Dávalos von Borstel, figura destacada del cártel, que la introdujo en el mundo del crimen organizado. Eric, que se convirtió tanto en su mentor como en su gran amor, ayudó a Melissa a desenvolverse en el violento mundo de los cárteles, permitiéndole ascender rápidamente en el escalafón. El ascenso de Melissa fue rápido y despiadado. Al principio empezó como asesina a sueldo, pero su sangre fría y su mente estratégica pronto la distinguieron de sus compañeros. Con poco más de 30 años, dirigía un escuadrón de 50 asesinos y lideraba las fuerzas especiales de la facción de Dámaso López Núñez, conocidas como las Fuerzas Especiales de los Dámaso. Su liderazgo se caracterizó por una eficacia brutal y pronto se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los cárteles. Sin embargo, la vida en el cártel está plagada de peligros y traiciones. Cuando Eric fue asesinado, supuestamente estrangulado por un rival conocido como El Grande, Melissa quedó con una profunda cicatriz emocional.
Su dolor se convirtió en venganza y se negó a trabajar para el Grande, formando su propia facción con su nuevo amante, Héctor Pedro Camarena Gómez, conocido como El Chino. Juntos expandieron sus operaciones, convirtiendo Cabo San Lucas en un sangriento campo de batalla. Sin embargo, el reinado de Melissa duró poco. Sus brutales tácticas y su creciente influencia atrajeron la atención tanto de las autoridades como de los cárteles rivales. El primer golpe importante se produjo con la detención de Héctor, que, enfrentándose a una larga pena de prisión, traicionó a Melissa, cooperando con las autoridades. Su testimonio permitió capturarla en el aeropuerto de Cabo San Lucas, poniendo fin a su reinado de terror. Melissa fue encarcelada en un centro de máxima seguridad y su imperio fue desmantelado por el hombre en quien más había confiado. La vida de la siguiente persona de nuestra lista se complicó tragedia tras tragedia. Luz Irene Fajardo Campos, la madrina o la comadre. Luz Irene Fajardo Campos, también conocida como la comadre y la madrina, fue una figura formidable en el mundo del narcotráfico internacional. Nacida en Cosalá, Sinaloa, en el corazón del Triángulo de Oro mexicano, Fajardo creció rodeada del narcotráfico. Aunque inicialmente se formó como abogada, al final siguió un camino diferente, involucrándose profundamente en la logística y gestión de una vasta red de narcotráfico que abarcaba Colombia, Panamá, Ecuador y México. El ascenso al poder de Fajardo estuvo marcado por su inteligencia y perspicacia estratégica, que le permitieron supervisar el transporte de cocaína de Colombia a México y la importación de los precursores químicos necesarios para la producción de metanfetamina. Participó directamente en la coordinación de los vuelos de Honduras a México, asegurándose de que sus operaciones escaparan al control de las fuerzas del orden, incluida la DEA. Su habilidad para desenvolverse en las complejidades del tráfico de drogas le granjeó respeto y temor, tanto entre sus socios criminales como entre sus enemigos. Sin embargo, su vida dio un giro devastador tras su detención en abril de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, Colombia. Mientras era extraditada a Estados Unidos para ser acusada, sus dos hijos, cuyos nombres no se han revelado, fueron víctimas de un brutal acto de venganza. En lo que muchos creen que fue una advertencia del cártel de Sinaloa, sus hijos fueron secuestrados, descuartizados y sus cuerpos quemados en Hermosillo, Sonora. Sus asesinatos fueron un mensaje claro y espeluznante, probablemente destinado a disuadir a Fajardo de cooperar con las autoridades estadounidenses. La muerte de sus hijos marcó un momento profundo y trágico en la vida de Fajardo. A pesar de la inmensa presión y el inimaginable dolor que sufrió, Fajardo decidió ir a juicio y se declaró inocente de los cargos que se le imputaban. Su decisión de luchar contra las acusaciones, en lugar de cooperar con las autoridades, fue vista por algunos como un sacrificio, un intento de proteger a la familia que le quedaba de un daño mayor. Su abogado defensor, Robert Feitel, describió su situación como una tragedia griega, subrayando el profundo coste personal de su implicación en el tráfico de drogas. En julio de 2021, Fajardo fue condenada a 22 años de prisión en Estados Unidos, pero el verdadero castigo al que se enfrentó fue la pérdida de sus hijos. Sus brutales muertes ensombrecieron su vida, ilustrando las duras y a menudo letales consecuencias del violento mundo del que formaba parte. La historia de Fajardo es un duro recordatorio de que ni siquiera las figuras más poderosas del narcotráfico son inmunes a las devastadoras pérdidas personales que conlleva una vida tan peligrosa. Enedina Arellano Félix, la jefa. Enedina Arellano Félix, conocida como la jefa, es una figura formidable en el mundo del narcotráfico mexicano. Nacida el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, creció en el seno de una familia que se haría tristemente famosa por ser los líderes del cártel de Tijuana. La familia Arellano Félix, liderada por sus hermanos, fue una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México a finales de los años 80 y 90. La educación de Enedina estuvo marcada por la influencia de sus hermanos, profundamente implicados en el tráfico de drogas. A pesar de las actividades delictivas de la familia, Enedina siguió un camino diferente en sus primeros años. Estudió contabilidad en una universidad privada, donde perfeccionó las habilidades que más tarde resultarían inestimables para las operaciones de la familia. Su educación y su perspicacia para los negocios la diferenciaron de sus hermanos, más centrados en el violento aspecto policial del cártel. A medida que el cártel de Tijuana ampliaba sus operaciones, Enedina se fue involucrando en la gestión financiera de la organización. Al principio, su papel se desempeñaba entre bastidores, donde gestionaba las finanzas del cártel, blanqueaba dinero y coordinaba los envíos de droga. Su inteligencia y discreción la convirtieron en un activo crucial, y pronto se ganó la confianza de sus hermanos, que confiaban en ella para manejar los complejos aspectos financieros de las operaciones del cártel.
El ascenso de Enedina al poder no fue solo una cuestión de lealtad familiar, sino también el resultado de la necesidad. A medida que se intensificaba la presión de las fuerzas de seguridad y sus hermanos morían o eran capturados, Enedina asumió un papel de liderazgo. A principios de la década de 2000, se había convertido en la jefa de facto del cártel de Tijuana, ganándose el apodo de La Jefa. Su liderazgo marcó un cambio en las operaciones del cártel. A diferencia de sus hermanos, conocidos por su brutal violencia, Enedina era más calculadora y empresarial, y se centraba en estabilizar el cártel y ampliar su influencia mediante alianzas estratégicas y la diversificación de las actividades delictivas. Bajo su liderazgo, el cártel de Tijuana pasó de ser una organización principalmente violenta a una entidad más orientada a los negocios. Enedina forjó alianzas con otros cárteles y organizaciones delictivas, garantizando la supervivencia del cártel en un panorama cada vez más competitivo y peligroso para el narcotráfico. También diversificó las operaciones del cártel más allá del tráfico de drogas, implicando a la organización en el blanqueo de dinero, la trata de seres humanos y otras actividades ilícitas. Este cambio ayudó al cártel a mantener su poder e influencia, incluso cuando otras organizaciones subían y bajaban. La capacidad de Enedina para dirigir el cártel con una mezcla de pragmatismo y pensamiento estratégico le valió la reputación de ser una de las mujeres más poderosas del mundo del crimen organizado. A pesar de su importante papel, consiguió mantener un perfil relativamente bajo, evitando el espectáculo público que solía acompañar a las actividades de sus hermanos. Su discreción y su cuidadosa gestión de los asuntos del cártel le han permitido eludir la captura, incluso cuando otros miembros de su familia han sido abatidos por las fuerzas del orden. Sabrina Durán. Sabrina Durán, una influencer de belleza de Chile, se convirtió en una sensación en TikTok, donde compartía tutoriales de belleza, vídeos de baile y destellos de su vida. Durante aproximadamente un año, se hizo con un pequeño pero leal grupo de seguidores, encandilando a su público con sus contenidos. Sin embargo, la vida aparentemente normal de Sabrina dio un giro inesperado cuando dejó de publicar y desapareció de las redes sociales sin dar explicaciones. 3 meses después, Sabrina reapareció en TikTok, pero esta vez sus vídeos se grababan desde la cárcel. La revelación de su encarcelamiento conmocionó a sus seguidores y la verdad sobre su vida salió a la luz. Sabrina Durán, conocida como la Narco Queen, no solo era una influencer de belleza, sino también la líder de una pequeña banda de narcotraficantes que dirigía junto a sus hermanos. Aunque su banda no era la más grande, tenía conexiones con poderosos cárteles y estaba implicada en violentas disputas territoriales con bandas rivales de su barrio. La violencia asociada a la banda de Sabrina, que incluía frecuentes tiroteos, era tan intensa que los residentes locales empezaron a grabar vídeos del caos. Sin embargo, por miedo a las represalias, no denunciaron estos incidentes a la policía. La policía chilena, consciente de la gravedad de la situación, creó una línea de denuncias anónimas, que pronto se inundó de informes sobre la banda de Sabrina. Estas denuncias llamaron la atención de la División Antinarcóticos de la PDI. Tras reunir suficientes pruebas, la PDI lanzó una redada en todas las propiedades relacionadas con Sabrina y su banda. Durante una de estas redadas, encontraron a Sabrina en un apartamento. Cuando la policía irrumpió en el lugar al estilo SWAT, Sabrina intentó escapar saltando por una ventana, pero finalmente fue capturada y condenada a 3 años de prisión. Esto marcó el final de su breve paréntesis en TikTok. Sorprendentemente, Sabrina siguió publicando vídeos desde su celda, donde conoció a Antonella, otra líder de una banda de narcotraficantes. Las dos mujeres, con antecedentes similares, se unieron rápidamente y se enamoraron. A pesar de estar en prisión, la actividad de Sabrina en TikTok sugería que seguía centrada en su faceta de influencer, aunque sus nuevos contenidos reflejaban sus inusuales circunstancias. Tras cumplir menos de un año de condena, Sabrina fue puesta en libertad anticipada. Retomó sus contenidos de belleza, pero su pasado seguía persiguiéndola. 6 meses después de su puesta en libertad, Sabrina sufrió una emboscada de hombres enmascarados cuando se dirigía a un salón de manicura. Intentó escapar, pero le dispararon varias veces a plena luz del día, asegurándose de que no sobreviviría. El brutal ataque fue grabado por las cámaras, y los agresores utilizaron su coche como vehículo de huida, abandonándolo e incendiándolo posteriormente. Las autoridades creen que el asesinato fue probablemente un ajuste de cuentas relacionado con sus actividades anteriores en bandas. Incluso muerta, la historia de Sabrina Durán sigue siendo un duro recordatorio de la peligrosa doble vida que llevaba. Una estrella de TikTok que no podía escapar del mundo violento del que formaba parte. Guadalupe Leija Serrano. La historia de Guadalupe.
Leija Serrano es un desgarrador ejemplo del brutal e implacable mundo de los cárteles de la droga mexicanos. Era la esposa de Héctor Luis Palma Salazar, teniente de alto rango del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando se cruzó con Enrique Rafael Clavel Moreno, un narcotraficante venezolano de sangre fría y socio de confianza de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes y líder del cártel de Guadalajara. Clavel Moreno era famoso por su crueldad, pero también poseía un encanto que muchas mujeres encontraban irresistible. Guadalupe Leija Serrano, como otras antes que ella, cayó bajo su hechizo. El romance entre Serrano y Clavel Moreno no fue un simple enredo amoroso, sino una maniobra calculada de Clavel, que había recibido la orden de ajustar cuentas con Palma Salazar. Bajo la apariencia del amor, manipuló a Serrano, convenciéndola de que retirara $7 millones de la cuenta de su marido y abandonara su casa con sus 2 hijos, Natalie y Héctor. Serrano, cegada por lo que creía un nuevo comienzo con Clavel, siguió sus instrucciones, sin ser consciente del horrible destino que les esperaba a ella y a sus hijos. Clavel no tenía intención de construir una vida con Serrano. Por el contrario, estaba ejecutando un plan cruel y calculado. Tras seducir a Serrano y hacerle creer en un futuro juntos, Clavel Moreno reveló sus verdaderas intenciones de la manera más espantosa. Una noche, después de haber intimado, Clavel Moreno asesinó a Serrano a sangre fría. La decapitó y envió la cabeza cortada a su marido, Palma Salazar, en una caja como macabro mensaje. El horror no acabó ahí. Clavel Moreno se llevó a los 2 hijos pequeños de Serrano al puente de la Concordia, donde los arrojó a la muerte. Para mayor crueldad, filmó todo el acto y envió la cinta junto con la cabeza de Serrano a Palma Salazar. Las siguientes personas de nuestra lista eran conocidas como una de las mujeres más temidas de Guatemala, pero ya sabes cómo va todo lo relacionado con los cárteles. Nunca acaba bien. Mayra Lemus y Marixa Lemus. Marixa Lemus, conocida como La Patrona, y su hermana, Mayra Lemus, fueron 2 de las figuras más notorias del mundo del crimen organizado en Guatemala. Nacidas y criadas en un país asolado por la pobreza y la violencia, las hermanas se vieron arrastradas muy pronto a una vida de delincuencia, en la que Marixa se convirtió en la líder más prominente y temida. Marixa ascendió en el escalafón de una poderosa organización de narcotraficantes, ganándose una reputación por su crueldad y perspicacia estratégica. Supervisó varias operaciones ilegales, como el contrabando de drogas, el blanqueo de dinero y la aplicación violenta de las normas del cártel. Su liderazgo y el miedo que infundía a los demás la convirtieron en una pieza clave del cártel, lo que acabó por darle notoriedad en toda Centroamérica. Mayra, aunque menos prominente, desempeñó un papel importante en el apoyo a las operaciones del cártel, ayudando con la logística y la coordinación de las actividades ilegales. Aunque no inspiraba el mismo temor y respeto que Marixa, estaba muy implicada en las actividades delictivas que definían sus vidas. La caída de las hermanas Lemus comenzó en 2013, cuando Marixa fue detenida por las autoridades guatemaltecas tras años eludiendo su captura. Fue condenada a una larga pena de prisión por su implicación en numerosos delitos, entre ellos asesinato y tráfico de drogas. A pesar de estar encarcelada, Marixa logró fugarse de una prisión de alta seguridad en 2017, un suceso que provocó un escándalo nacional. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue recapturada apenas unas semanas después y devuelta a prisión. El destino de Mayra fue menos publicitado, pero su vida también estuvo marcada por la constante amenaza de violencia y repercusiones legales debido a su participación en el mundo criminal. Las vidas de las hermanas Lemus se vieron marcadas en última instancia por el peligroso e implacable mundo del crimen organizado. Karim Lisbeth. La vida de Karim Lisbeth. Yepes Ortiz terminó de forma brutal y trágica en el que debía ser su día más feliz, el día de su boda. Nacida en el seno de una familia de mala reputación, Karim era hermana de José Antonio El Marro Yepes Ortiz, el temido líder del cártel de Santa Rosa de Lima, una de las organizaciones delictivas más peligrosas de México. Karim, que creció a la sombra del violento ascenso al poder de su hermano, estaba profundamente implicada en las operaciones del cártel. Al parecer, era la responsable de gestionar las finanzas del cártel, un papel fundamental que la situaba en el corazón de la empresa criminal. Esta conexión la convirtió en un objetivo prioritario para los cárteles rivales, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que mantenía una violenta guerra territorial con la organización de su hermano. El día de su boda, en la ciudad de Celaya, en el centro de México, Karim celebraba lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida. La ceremonia, celebrada en la iglesia de Nuestra Señora de San Juan,
estaba llena de familiares, amigos y seres queridos. Pero el acontecimiento se convirtió en una pesadilla cuando unos pistoleros, al parecer del CJNG, irrumpieron en la iglesia justo cuando la ceremonia estaba concluyendo. Los atacantes, identificados por las iniciales de sus chalecos antibalas, desataron una lluvia de balas, apuntando a Karen en el altar. En medio del caos, Karen fue asesinada a tiros delante de sus horrorizados invitados. Su nuevo marido fue secuestrado por los asaltantes, lo que aumentó el terror y el dolor que invadieron la escena. Fuera de la iglesia, un motociclista de 18 años fue alcanzado por el fuego cruzado y murió, otra vida inocente perdida por la violencia que invade la región. El asesinato de Karen no fue solo una tragedia personal, fue un mensaje calculado del CJNG a sus rivales. La brutalidad de su muerte puso de manifiesto la extrema violencia que define las guerras entre cárteles en México, donde ni siquiera los acontecimientos más sagrados son inmunes al derramamiento de sangre. Su muerte se sumó al sombrío recuento de vidas perdidas en el actual conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. Adrián Meza Torres. Adriana Meza Torres es una figura que ha saltado recientemente a la palestra pública debido a su asociación con el infame cártel de Sinaloa. Conocida por ser la esposa de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, está considerada la nueva reina del cártel, un título que tiene un peso importante en el mundo del crimen organizado. Ovidio es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano cuya vida y crímenes han cautivado y aterrorizado al mundo. Adriana nació en el mundo del cártel, siendo hija de Raúl Meza Ontiveros, también conocido como el M6. Su padre era uno de los lugartenientes de mayor confianza de El Chapo y era la mano derecha de Javier Torres Félix, el JT. Su linaje por sí solo le habría asegurado un lugar importante dentro de la jerarquía del cártel, pero su matrimonio con Ovidio Guzmán consolidó su papel como pieza clave dentro del cártel de Sinaloa. Su padre, el M6, fue asesinado en 2007 en Culiacán, Sinaloa, un punto de inflexión que empujó a Adriana a adentrarse más en el mundo criminal. A pesar de la muerte violenta de su padre y de su hermano, Raúl Meza Torres, el Mini 6, también asesinado en 2010, Adriana ha seguido siendo una figura destacada dentro del cártel. En los últimos años, Adriana ha estado bajo la lupa de las autoridades mexicanas, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UIF congeló sus cuentas bancarias en 2019, citando su presunto papel como fachada para las actividades financieras del cártel. Las autoridades la acusaron de estar involucrada en el lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, particularmente para los Chapitos, la facción liderada por los hijos de El Chapo, incluido su esposo Ovidio. Adriana ha mantenido que es agricultora, haciéndose eco de una defensa utilizada en su día por el propio El Chapo. Sin embargo, la investigación de la UIF reveló que carecía de declaraciones fiscales y que no podía justificar los cuantiosos pagos en efectivo que utilizaba para sus viajes al extranjero. Esto alimentó aún más las sospechas de que realizaba actividades simuladas para legitimar los negocios ilegales del cártel. La siguiente persona de nuestra lista es la esposa del mismísimo El Chapo, Emma Coronel Aispuro. Emma Coronel Aispuro nació el 3 de julio de 1989 en San Francisco, California, en el seno de una familia profundamente vinculada al tráfico de drogas. Su padre, Inés Coronel Barreras, y su tío, Ignacio Nacho Coronel, eran figuras destacadas del cártel de Sinaloa, lo que sentó las bases para la futura implicación de Emma en el mundo criminal. Emma llamó la atención del público por primera vez en 2007 cuando, a los 18 años, ganó el concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba en Canelas, Durango. Durante el certamen, llamó la atención de Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa. A pesar de su gran diferencia de edad, Emma y El Chapo se casaron ese mismo año en una ceremonia privada a la que asistieron familiares cercanos y socios del cártel. Como esposa de El Chapo, Emma vivió una vida de lujo, caracterizada por ropa de diseño, joyas caras y viajes internacionales. Sin embargo, su vida no estaba exenta de peligros. Desempeñó un papel importante en las operaciones delictivas de su marido, actuando a menudo como mensajera entre El Chapo y sus socios durante sus encarcelamientos. Su lealtad a El Chapo fue inquebrantable, incluso cuando se enfrentó a múltiples detenciones y dramáticas fugas. La implicación de Emma en el cártel se hizo innegable cuando fue detenida en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Fue acusada de conspirar para distribuir drogas y ayudar en la fuga de prisión de El Chapo en 2015. En noviembre de 2021 se declaró culpable y fue condenada a 3 años de prisión. Con esto llegamos al final de este vídeo.
Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.